En el video anterior dijimos que las derivadas de orden superior tienen múltiples aplicaciones. Aquí veremos una de ellas conocida como polinomios de Taylor. Si nosotros tenemos la función f de x y la comparamos con el polinomio p de x, notamos que difieren en que el polinomio únicamente emplea potencias de x, a diferencia de la función f de x que involucra a la función seno o que podría involucrar a cualquier otra función. Es más fácil trabajar con polinomios que con una función en general. Los polinomios son fáciles de evaluar, fáciles de derivar y, como veremos más adelante, también fáciles de integrar. Por lo tanto, una pregunta que nos podríamos hacer es si cualquier función f de x podría ser aproximada mediante un polinomio. Esto nos permitiría trabajar de una manera más fácil con esa función f de x si tenemos esa representación. La respuesta es sí, y ese polinomio se conoce como polinomio de Taylor. Vamos a desarrollarlo en este momento. Nos tomamos un punto C en el dominio de la función f de x a partir del cual vamos a hacer el desarrollo de Taylor. En general, el polinomio tendrá la forma siguiente: a0 más a1 x menos c más a2 x menos c al cuadrado más a3 x menos c al cubo más etc. hasta el último término an x menos c a la n. Nuestro problema realmente consiste en calcular los coeficientes a0, a1, a2, etc. hasta el último an. ¿Cómo se logra esto? Para calcular a0 es muy fácil, simplemente vamos a evaluar la función f de x en el punto C. Para el coeficiente a1 vamos a evaluar la primera derivada de nuestra función f de x también en el punto C. A2 se calcula como 1 entre 2 factorial por la segunda derivada de la función en el punto C. A3, 1 entre 3 factorial por la derivada tercera evaluada en el punto C, etc. hasta an, 1 entre n factorial evaluando la enésima derivada de f en el punto C. Puede parecer esto muy complicado, pero la realidad es que no lo es. Si nosotros sabemos derivar, calcular las derivadas no nos llevará mucho tiempo y podremos evaluar la función en el punto C para cada una de sus derivadas. Vamos a ver un ejemplo para aclarar todo esto que estamos diciendo. Vamos a tomar una función relativamente sencilla, seno de x, y vamos a tomar el punto C igual a pi medios. Si nosotros queremos evaluar a0, pues nuestra fórmula nos dice que evaluemos la función f en el punto C. Esto significa pues evaluar f en pi medios, es decir, evaluar seno en pi medios, y esto nos da 1. Continuando con nuestro siguiente coeficiente, vamos a evaluar a 1. Esto sería calcular la primera derivada de la función f y evaluarla en el punto C. La derivada de la función seno es la función coseno, evaluada en pi medios, esto nos da 0. Continuando con nuestros coeficientes, vamos a calcular a2, que es 1 entre 2 factorial por la segunda derivada de f evaluada en el punto C. El factorial no lo hemos definido, pero es un concepto muy simple. Vamos a multiplicar 2 por 1. En los siguientes coeficientes quedará la regla aclarada por sí misma. La derivada de la función coseno es menos seno. Evaluada en pi medios obtenemos menos un medio por seno de pi medios, que es 1, y esto nos da menos un medio, y con esto ya tenemos nuestro coeficiente a2. A3 es 1 entre 3 factorial por la tercera derivada de f evaluada en c. Esto sería 3 por 2 por 1. La derivada del seno es el coseno, evaluada en pi medios nos da 0, por lo tanto esto es igual a 0 y nuestro coeficiente a3 vale 0. Si seguimos, vamos a calcular el coeficiente a4, sería 1 entre 4 factorial
por la cuarta derivada de f evaluada en c. Esto es igual a 4 por 3 por 2 por 1. Por la derivada del coseno es menos el seno. Menos por menos nos da más. Por lo tanto, esto sería seno de pi medios. Esto sería 1 entre 24. Seno de pi medios es 1. Y esto nos queda 1 entre 24. A5 sería 1 entre 5 factorial por la quinta derivada de f evaluada en c. Esto sería 1 entre 5 por 4 por 3 por 2 por 1. La derivada del seno es el coseno, por lo tanto nos va a quedar 1 entre 120 por coseno de pi medios, que es 0, y esto es 0. Finalmente vamos a evaluar a 6, que sería 1 entre 6 factorial por la sexta derivada de f evaluada en c. Esto nos va a quedar 1 entre 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1. La derivada del coseno es menos el seno evaluado en pi medios. Esto nos queda 1. Y finalmente nuestro resultado es menos 1 entre 720. Y con eso tenemos el coeficiente A6. Podemos continuar indefinidamente calculando A7, A8, etc. Pero con estos 6 términos quedará aclarado lo que queremos decir con encontrar un polinomio que se aproxime a la función f de x. Vamos a crear nuestro polinomio de Taylor para nuestra función f de x igual a seno de x. Aquí está nuestro polinomio. Ya calculamos los coeficientes A0, A1 hasta A6. Vamos a decir que tenemos una aproximación de orden 0 si nada más tomamos el primer término del polinomio, o sea, A0. Y como acabamos de ver, A0 es igual a 1. Y ese sería nuestro polinomio. Como ven, es muy simple, es simplemente p de x igual a 1. Aquí tenemos nuestra función seno de x. Esta es la función que queremos aproximar mediante un polinomio, y nuestra aproximación de orden 0, ese polinomio es simplemente 1, y aquí está su gráfico. Es evidente que ambos gráficos difieren notablemente, salvo en el punto x igual a pi medios. En todos los demás la diferencia entre ambos gráficos es muy grande. Diríamos que no es una buena aproximación, la aproximación de orden 0. Si nos vamos a la siguiente aproximación, no vamos a considerar la aproximación de orden 1 porque, si recuerdan, A1 vale 0, no vamos a ganar más, va a quedar igual. Nos vamos a la aproximación de orden 2. Esto significa calcular A1, A2 y hasta A3. Esto sería A0 más A1 por x menos pi medios más A2 por x menos pi medios al cuadrado. Y como ya dijimos, A1 vale 0 porque ya lo calculamos. Al sustituir A0 y A2 obtenemos la siguiente expresión: 1 menos 1 medio de x menos pi medios al cuadrado. ¿Qué tan buena es esta aproximación de orden 2? Si vamos a nuestro gráfico, nos encontramos con algo notable. Nuestro polinomio 1 menos 1 medio de x menos pi medios al cuadrado ya se asemeja bastante, al menos en la vecindad de pi medios, a nuestra función original seno de x. Quiere decir que si nosotros estuviéramos interesados nada más en el comportamiento de nuestra función seno de x muy cerca al valor de pi medios, nuestra aproximación es muy buena y nos serviría para trabajar con ella en lugar de la función seno. Vamos a continuar. Hagamos la aproximación de orden 4, que significa tomar los coeficientes A0, A1, A2, A3 y hasta A4 de nuestro polinomio de Taylor. Sustituyendo los valores ya conocidos, encontramos que ahora p de x sería 1 menos 1 medio de x menos pi medios todo al cuadrado, más 1 entre 24 x menos pi medios a la cuarta. Vamos a ver nuestros gráficos para ver qué tanto ha mejorado nuestra aproximación. Espero que sea evidente para todos que hemos logrado una muy buena aproximación para la función seno de x en el intervalo 0pi. Quiere decir que nuestro polinomio de Taylor es una buena alternativa para trabajar con él si no pudiéramos o no quisiéramos trabajar con la función original seno de x.
Finalmente vamos a ver la aproximación de orden 6, quiere decir tomar los coeficientes hasta A6. Si sustituimos los valores que ya conocemos, llegamos a la siguiente expresión, que significa simplemente agregar a lo que ya conocíamos en la aproximación de orden 4, menos 1 entre 720 x menos pi medios a la sexta. Si vamos a nuestro gráfico, vemos que hemos logrado todavía una mejor aproximación más allá del intervalo 0pi. Uno se podría preguntar si este proceso puede continuar y la respuesta es sí. Nada nos impide seguir desarrollando los coeficientes A7, A8, A9, etc. hasta donde nosotros queramos para lograr con cada uno de ellos una mejor aproximación a nuestra función original. En resumen, ¿para qué sirven los polinomios de Taylor? Puede ocurrir que nosotros tengamos que trabajar con una función muy complicada o muy laboriosa para evaluar, para derivar, para integrar. Si esa función es representada mediante un polinomio de Taylor, como aquí lo acabamos de ver, y todas las funciones tienen esa posibilidad, trabajar con el polinomio es más cómodo si lo quiero evaluar, si necesito derivarlo o si requiere integrar. Todo eso simplifica nuestros cálculos y por eso el tiempo que empleamos en calcular el polinomio de Taylor no es tiempo perdido porque a partir de ese momento trabajar con esa función es mucho más cómodo. Espero que les haya quedado claro la utilidad de calcular polinomios de Taylor para funciones un poco complicadas de trabajar. Nos vemos en el siguiente video con más aplicaciones de las derivadas de orden superior. Hasta entonces.